Inició el nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional. Así lo informaron el lunes 5 de abril las autoridades del Consejo de la Judicatura. El director general de la entidad, Jaime Canseco, habló del proceso y manifestó que la convocatoria se abrió el pasado 23 de marzo y aprovechó para invitar a todos los abogados para que participen en este concurso. La postulación para la entrega de carpetas se abrió el 5 de abril y se extenderá hasta el próximo 16 de abril. El objetivo del concurso es cubrir 10 vacantes que hacen falta en la Corte Nacional. Estos puestos están distribuidos de la siguiente forma: 3 jueces para el contencioso administrativo, 1 para el contencioso tributario y 2 para la sala civil, 1 para la sala de familia y 3 para la sala penal. Para este proceso, la Judicatura indicó que el sistema informativo ha recibido una actualización técnica para que tenga las seguridades correspondientes. La directora nacional de Talento Humano, Gloria Salazar, habló sobre las fases que se cumplirán durante el proceso de selección. Según la funcionaria, este año los aspirantes rendirán una prueba de confianza. Esta selección estará compuesta por un set de honestidad y un formulario para identificar si tienen conflicto de intereses. Se conoció que los jueces seleccionados se conocerán del 21 de octubre de este año. Y hasta el momento existen 70 postulaciones, de las cuales 4 ya han sido verificadas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores emitió un comunicado la tarde del 8 de abril del 2024, informando la situación médica de Jorge Glass. El 8 de abril, durante el conteo matutino realizado en el Centro de Privación de Libertad, el personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria advirtió que la persona privada de libertad, Jorge Glass, no respondió al llamado efectuado. Así se inicia el documento. Según el texto, de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y atención de salud con la finalidad de precautelar la integridad de la persona privada de libertad. Esto en coordinación directa con el personal del Ministerio de Salud. De acuerdo a los primeros análisis, se determinó que la persona privada de libertad, Jorge Glass, sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir alimentos previstos por el Servicio de Estado durante las últimas 24 horas. Por esta razón fue trasladado al Hospital Naval de Guayaquil, en donde fue internado aproximadamente a las 2:45. Al momento, el estado de salud de la persona privada de libertad es estable, permanecerá en observación durante las próximas horas, previo retorno al Centro de Privación de Libertad, concluye el texto. A través de un comunicado oficial, la Agencia de Regulación y Control, ARCSA, a través de su coordinación, informó sobre la clausura de 2 supermercados en la ciudad de Ibarra. Según el documento, esto se dio debido a irregularidades en las condiciones higiénico-sanitarias. Desde el ARCSA detallaron las novedades que se encontraron en cada uno de los establecimientos clausurados. En el primero se encontraron plagas, falta de mantenimiento en la infraestructura, almacenamiento incorrecto de alimentos, falta de limpieza en las perchas refrigeradas, entre otras observaciones que fueron motivo para su clausura. Acto seguido y sobre la base de una denuncia recibida a través de la aplicación ARCSA Móvil, realizaron el control de otro supermercado en la misma ciudad, en donde se identificó falta de limpieza y desinfección de las bandejas de los cárnicos y lácteos. Además, falta de limpieza bajo las estanterías, razones por las que este supermercado también fue clausurado. El presidente Daniel Noboa se pronunció el lunes 8 de abril sobre los últimos hechos relacionados con México y el asilo concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. A través de un comunicado, el jefe de Estado empezó su pronunciamiento indicando que en los últimos días ha tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad del pueblo ecuatoriano. El primer mandatario dijo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes corruptos o narcoterroristas. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podríamos permitir que se aísle a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, señaló en referencia al asilo que México le otorgó al ex vicepresidente Jorge Glass. Según el comunicado, el asilo a Glass viola el artículo 3 del Artículo de Caracas, el artículo de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. Noboa afirmó que no podían correr el riesgo inminente de una fuga, como ya había pasado antes. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía, dignidad y justicia del Ecuador. Otros han tratado de devolverlo a una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte.
En el comunicado también Noboa indica sobre los pedidos que ha realizado a políticos para que el Ecuador sea sancionado económicamente. Unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista, indicó. La Cancillería ecuatoriana anunció una reestructuración en su equipo. Se trata del cambio de la viceministra de Relaciones Exteriores, Isabel Albornoz. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión tiene que ver con una reestructuración que estaba prevista. En su cuenta X, la Cancillería informó, en el marco de una reestructuración prevista, la canciller Gabriela Sommerfield agradece a la embajadora Isabel Albornoz por su trabajo y aporte como viceministra de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la misma entidad anunció que Albornoz continuará vinculada al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La embajadora Albornoz continuará aportando en el ministerio desde sus nuevas funciones. Se señala en el comunicado, sin embargo, que no se ha especificado cuál será su nuevo cargo. Actualmente, la Cancillería atraviesa un momento complejo tras el impasse diplomático con México. El viernes 5 de abril, la policía ingresó a la Embajada de México en Quito. El objetivo fue detener al expresidente Jorge Glass, quien permanecía allí a la espera de asilo político. Pero el ministerio no ha atribuido el cambio a crisis actual. Tampoco se ha notificado quién ocupará el puesto que dejará la señora Albornoz. Luego de 6 años del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera de Ecuador-Colombia, la Corte Constitucional aprobó la desclasificación de la información sobre el asesinato de Paul Rivas, Efraín Segura y Javier Ortega. La decisión del Tribunal Constitucional fue expuesta la noche del lunes 8 de abril. Tras actas del caso que fue denominado Nos faltan 3, serán desclasificadas. En dichos archivos consta información de la investigación del secuestro y asesinato de Paul, Efraín y Javier, quienes cumplían sus actividades como fotógrafo, conductor y periodista respectivamente. El equipo fue asesinado en Mataje mientras realizaban una cobertura en esa zona. El hecho sucedió durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Tras varios años del inicio de la investigación y en medio de la falta de respuestas sobre el hecho, los familiares de las víctimas, mediante sus abogados y miembros del colectivo Nos faltan 3, presentaron las demandas que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional. En medio de los hechos de violencia y la disputa entre lobos y choneros en Manabí, la Policía Nacional informó sobre la incautación de un nuevo cargamento de cocaína en la provincia. Esta vez, el decomiso fue en el sector rural de Las Piñas, comunidad ubicada en el perfil costanero de la parroquia San Lorenzo, una zona rural de Manta. La intervención policial se desarrolló por al menos 9 horas, inició la noche del domingo 7 de abril y culminó con la madrugada del lunes. La policía informó sobre el hallazgo de 4 caletas subterráneas, espacios utilizados por grupos narcotraficantes para esconder la droga. José Vinuesa, comandante del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, indicó que cumplían labores de interdicción en la ruralidad de Manta, cuando una camioneta, al notar la presencia policial, emprendió una velocidad sospechosa. Realizamos una persecución ininterrumpida en esa camioneta que ingresó a una vía de tercer orden a una zona irregular. No la pudimos alcanzar, explicó. Los comandos realizaron una inspección en el predio y lograron localizar las caletas subterráneas, conteniendo la cantidad de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. Agentes españoles intervinieron en el puerto de Algeciras, en el sur del país ibérico, más de 1 tonelada de cocaína entre un cargamento de banano procedente de Ecuador y que iba a ser distribuido en Europa. Según informaron en EFE, fuentes de vigilancia aduanera que llevó a cabo la operación junto a la policía. Los agentes abrieron un contenedor tras investigar varios meses a una organización dedicada a introducir importantes cantidades de esta droga a Europa a través del puerto de Algeciras. Este puerto es más meridional de España y peninsular. Es uno de los de mayor tráfico de mercaderías en Europa. En el interior del contenedor localizaron la carga legal declarada como miles de plátanos procedentes de Ecuador, pero la inspección permitió localizar bajo la fruta numerosas tabletas ocultas que contenían cocaína de elevado nivel de pureza. Los agentes mantienen abierta la investigación para identificar y detener a los responsables del cargamento de droga.
La desgracia se presentó la mañana del domingo 7 de abril en las lagunas de Oxidación de Manta. La jornada laboral para 2 obreros terminó de forma mortal. Los cadáveres de Daniel Velázquez Palacios y Manuel Enrique Corrales Macías se encontraron al interior de un aljibe. Un tercer ciudadano tuvo ayuda del personal de seguridad de las instalaciones y logró sobrevivir. Julio Roca, jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, indicó que tardaron 3 horas en rescatar los cadáveres de aljibe. Para estos fines tuvieron que usar trajes especiales. Se verificó una alta exposición de metano. Tuvimos que usar clases de protección tipo B. Se trabajó de forma unificada entre las unidades de rescate y materiales peligrosos, dijo Roca. Describió al gas metano que habrían inhalado los obreros como un asesino silencioso. Este gas genera una supresión de olores, pues a lo primero es perceptible, luego no, provoca desvanecimiento y hasta una parada cardíaca. La policía interceptó en Imbabura un camión que circulaba por la ruta Julio Andrade, Carchiquito, en el que encontraron bloques de droga. En una de las paredes del vehículo encontraron 500 paquetes tipo ladrillo con la sustancia color blanco que luego del análisis químico resultó ser cocaína con un peso neto de 500 kilos o media tonelada. Durante la intervención fue detenido Jimmy Anderson, de 28 años, conductor del vehículo. Las autoridades lo trasladaron al Centro de Detención Provisional de Ibarra. El costo de la droga en el mercado nacional sería de alrededor $622.500, mientras que en el mercado europeo valdría $18.800.000 aproximadamente. En el mercado de Estados Unidos costaría alrededor de 14 millones.